Buenas, bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos una nueva clase que forma parte de las clases de la práctica docente 2 con el maestro Wilfredo Rosario Carrión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su centro UAS Higüey. Em, este video forma parte de la serie de la clase de práctica docente 2, valga la redundancia, porque en vista de la situación de la pandemia que tenemos acá en República Dominicana, todo se ha vuelto virtual, tenemos que seguir las clases virtuales. Entonces, en el video anterior tenemos un tema que ya se trabajó, que es la clase 4. Yo voy a seguir hoy con la clase 5 y así seguiremos hasta terminar el programa de la clase. Entonces, hoy toca la clase número 5, como dije ya. El tema es la microenseñanza y la planificación de la enseñanza por competencias. Yo soy Minerva Castillo y vamos a empezar. Primero que todo, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en el video anterior sobre la microenseñanza. Luego de ese pequeño recuento vamos a hablar sobre la planificación por competencias y las competencias fundamentales que aparecen en el currículum dominicano. Luego hablaremos un poco sobre la diferencia entre la planificación por competencias y la planificación tradicional para luego hacer una especie de recuento de recuento no, de integración para ver ¿cómo se mezcla todo esto? ¿Qué relación puede haber entre todo esto y la microenseñanza? Entonces, vamos a ver, empecemos. Primero, vamos a trabajar, hacer un pequeño recuento sobre la microenseñanza de acuerdo con los documentos que vimos en el video anterior. En el video anterior trabajamos específicamente el documento del doctor Vicente Ortuño, quien su documento se titula la microenseñanza. En este video, el doctor Utuño primero define lo que es la microenseñanza, que simple y llanamente es un método muy útil para el aprendizaje. Es un método muy útil para el aprendizaje a nivel pedagógico. Está orientado específicamente a estudiantes de pedagogía que en vez de ir a una sala, a un salón de clases a practicar sus habilidades, lo que hacen es que con un grupo de 5 personas realizan una planificación y imparten una clase. Luego, esa clase es grabada. Durante todo el proceso de la clase, esa clase es grabada, dura más o menos entre 5 y 10 minutos y al final se evalúan a los estudiantes que participaron en la microclase para verificar si se cumplieron los objetivos y luego el docente que elaboró la clase debe ver una y otra vez su video y evaluar los distintos aspectos de su labor docente. Con esta actividad, de acuerdo a lo que nos dice el doctor Vicente Ortuño y también lo que nos dice la doctora Yolanda Campos en el documento, que no lo mencionamos directamente en el video anterior, pero era parte de la clase. La doctora Yolanda Campos nos explica que una de las principales ventajas es esa precisamente. El docente puede ver una y otra vez el video en el que trabajó, en el que realizó la microenseñanza y analizar diferentes aspectos. ¿Cuáles aspectos? Puede ver el uso de los recursos didácticos, puede verificar que también se aplicó o no la planificación. En caso de que no se haya logrado seguir adecuadamente, por qué no se pudo seguir, si los conocimientos fueron adquiridos por los estudiantes, el dominio del docente de la clase y así sucesivamente. Se trata de una herramienta de aprendizaje segura porque no tenemos que exponer a los estudiantes a nuestros errores, sino que podemos ensayar en un entorno seguro y la grabación de ese ensayo nos queda para evaluarnos una y otra y otra y otra vez y todas las veces que sea necesaria hasta dar con una práctica de clases adecuada, que es lo que todos perseguimos. Entonces, eso es básicamente el documento del doctor Vicente Ortuño titulado La microenseñanza. Se centra principalmente en la definición y en el proceso de cómo se hace. ¿Y cómo se hace? Él expresa 3 puntos específicos, 3 momentos durante la grabación, después de la grabación y luego para realizar una nueva grabación. Durante la grabación toma 45 minutos y durante la clase solamente va a ser grabada entre 5 y 10 minutos, pero durante los 45, el resto del tiempo
de la microclase se utiliza para la planificación de esa clase. El docente planifica, elabora y detalla y elabora su clase adecuadamente hasta dar con lo que él desea, luego lo aplica y esa aplicación es grabada, como ya dijimos. Eso es básicamente lo que presenta el doctor Ortuño. La doctora Yolanda Campos, que en 2005 presentó un documento hablando básicamente sobre los beneficios de la microenseñanza, en donde decía que la microenseñanza es realmente enseñanza y digo yo que es una de las mejores formas de practicar la enseñanza por parte de los docentes. También decía que la microenseñanza disminuye las complejidades de la enseñanza normal en una clase. Al tener un pequeño grupo de estudiantes, ya no tengo eh, hay una diferencia entre la macroclase y la microclase. La macroclase ya involucra un grupo más grande, involucra una planificación mucho más grande. Pero la microenseñanza ya yo tengo un pequeño grupo, control con el cual yo trabajar. No es lo mismo a la realidad de las escuelas dominicanas en donde vamos y nos centramos. Vamos a un aula con un grupo de estudiantes, de alguno mínimo 30 estudiantes, pero sabemos que la realidad es mucho más. Y eh, es distinto, nos ofrece un ambiente más seguro y sobre todo, que es lo que a mí más me gusta de esta modalidad, es que no exponemos a los estudiantes a nuestros errores, porque aunque no lo creamos, nuestros errores tienen repercusiones en nuestros estudiantes. El tercer beneficio que ella presenta entre todos, porque yo hice una pequeña selección de 6, es que la microenseñanza se concentra en el entrenamiento para el logro de fines específicos. Con una grabación, yo puedo analizar varios aspectos de mi labor docente, pero tengo que centrarme en uno específico. Cuando yo haga la grabación y luego vaya a analizarla, no la voy a analizar un todo el todo de mi labor docente. No, voy a trabajar específicamente uno. Por ejemplo, puedo empezar verificando qué tipo de recurso didáctico utilicé, luego verificar si hice un buen inicio de la clase, si logré cerrar adecuadamente el tema, si mis estudiantes adquirieron adecuadamente los contenidos y así sucesivamente. El siguiente es que la microenseñanza permite una situación controlada. Ya hablamos de eso. La microenseñanza amplía grandemente el conocimiento normal de los resultados y la dimensión de la retroalimentación de la enseñanza. Al yo ver mi video de cómo yo trabajo una y otra vez, yo estoy retroalimentándome, viendo mis errores y mejorando. No es para juzgarse a uno mismo que uno hace una microenseñanza, es para aprender de sí mismo, para ver, oh mira, aquí no hice esto bien, ok, déjame ver cómo puedo yo mejorar esta parte de mi labor docente y así sucesivamente. Pasamos ahora con otro aspecto que es la enseñanza por competencias. La enseñanza por competencias, de acuerdo con una información que encontré, una definición que encontré en un diplomado sobre la microenseñanza, que este diplomado o la documentación de este diplomado, hace un conjunto tiene un conjunto de definiciones y habla de que la enseñanza y la planificación de la enseñanza por competencias es un modelo educativo basado en competencias. Es un modelo educativo centrado en el aprendizaje y se desarrolla a través de sus 4 componentes, el filosófico, conceptual, pedagógico y metodológico. Es un nuevo sistema basado en la construcción del conocimiento por parte del alumno que el docente guía de acuerdo con una serie de competencias o objetivos, diría yo en mis propias palabras, que se deben alcanzar para que este alumno pueda desarrollarse en sociedad y vivir en ella. Entonces, en nuestro currículum dominicano existen 7 competencias. La competencia ética ciudadana, la comunicativa, el pensamiento lógico, creativo y crítico, la competencia de resolución de problemas, la competencia científica y tecnológica, la competencia ambiental y de salud y la competencia de desarrollo personal y espiritual. Cuando nosotros como docentes planificamos nuestras clases, lo hacemos en base a una o varias de estas competencias, dependiendo de la asignatura que estemos trabajando. Aunque de acuerdo con las mismas documentaciones que estábamos viendo, tanto en la práctica docente 1 como en la 2, lo que se plantea últimamente
los diferentes autores que hemos visto, lo que plantean es una visión holística de la enseñanza. Y cuando digo holística me refiero a que el docente debe dejar de dar la clase segmentada, sino que tiene que tratar de, cuando va a elaborar un recurso didáctico, que este recurso le permita trabajar varias competencias a la vez. Y así estamos abarcando más terreno, diríamos. Esa es más o menos la teoría, lo que, como yo resumo la tendencia que vi en los documentos a una enseñanza más holística, más abarcadora. Entonces, pasamos de una vez o de inmediato a las diferencias entre planificación tradicional y la planificación por competencias. La planificación tradicional, la primera diferencia que vemos es que se realiza en base al currículo prestado institucionalmente, y la enseñanza por competencias sí se realiza en base al currículum, pero el currículum es más un medio para alcanzar un fin, no es el fin, no es, y aquí entra la mayor diferencia. La planificación tradicional es rígida. Se supone que el docente, yo si fuese una docente, si estuviese planificando al modo tradicional, yo planifico una clase y voy a darla. No es mi problema que el estudiante haya entendido o no. Mi problema es que yo dé mi clase exactamente como yo la planifiqué. Pero en la planificación por competencias más que se busca un enfoque constructivista, más que lograr que el estudiante se aprenda los contenidos, digo, más que lograr que el docente dé la clase exactamente como lo dice su planificación, la idea es que el estudiante aprenda. Y aquí viene la siguiente diferencia. El docente ya no es el centro de atención, lo es el estudiante, y el hecho de que este estudiante adquiera sus conocimientos en la forma en como él pueda. Y ese es otro método. Hay una gran diferencia entre la planificación por competencias y entre la tradicional, en el hecho de que ahora tenemos que tener mayor atención a la diversidad de aprendizajes del estudiante, a ver cómo el estudiante puede aprender y qué puedo yo, cómo el estudiante aprende y cómo puedo yo adaptar mi planificación al modo de aprender de mis estudiantes. Em, ya, básicamente esas son en mis propias palabras, porque aquí están, las tengo en palabras técnicas, pero quise decirlo específicamente en mis propias palabras. Ahora vamos a ver cómo se relaciona todo esto: microenseñanza, planificación por competencia, planificación tradicional. ¿Qué relación tiene todo esto? Básicamente la relación que yo le encontré es que en la microenseñanza uno tiene que al principio de todo planificar la clase, y se planifica en base a la enseñanza por competencias. No se planifica en base a la enseñanza tradicional. Se elabora un, se elabora una planificación, como les dije ahorita, el planteamiento del doctor Vicente Ortuño, que me pareció bastante bueno. La planificación, la primera fase dura 45 minutos, pero la grabación del video solo dura 10. En el resto del tiempo el docente debe planificar su clase, y aquí es donde entra la planificación. Pero la tiene que planificar usando el método de planificación de la enseñanza por competencias. Debe organizar su clase con recursos didácticos. Debe planificar desde el momento inicial el recurso didáctico, ya lo mencioné, que va a utilizar, el método, el contenido, los objetivos generales, los objetivos específicos, el método de evaluación que va a utilizar para sus estudiantes y la forma en que va a cerrar la clase. Aquí entra la planificación. Y al final, como les dije, todo esto se evalúa el resultado del proceso. Pero si no tuviésemos la planificación por competencias, la microenseñanza debe apoyarse obligatoriamente de la planificación por competencias para poder tener un mayor resultado. Se puede aplicar a diferentes ámbitos, pero si lo que se desea específicamente es trabajar la planificación y perfeccionar tanto el proceso de planificación como el hecho de dar la clase, todo lo demás, la microenseñanza es una gran forma en que el estudiante de pedagogía puede aprender a planificar y a evaluar si su planificación dio resultados, y a mejorar una y otra vez por medio de la práctica, por medio de la observación de su propia actuación.
proceso de planificación y su actividad docente. Eso es todo por este video. Luego, en otro video más seguiremos con la clase número 6, pero en lo que se refiere a la clase número 5 y la microenseñanza y la planificación por competencias, hemos terminado. Esto es todo por hoy. Espero verlos en una siguiente ocasión o que me vean ustedes en una siguiente ocasión. Chao.